Educar, que está con nosotros esta noche. Entonces, bienvenida Fanny. Quiero dejarla con los padres para que iniciemos este tiempo especial. Muy buenas noches. Es un privilegio poder dirigirnos desde Funeducar esta noche a el magisterio, a la dirección y a los padres y madres de familia del Colegio Bautista Betania. Muchas gracias, directora, por la oportunidad, el espacio que crean para este conversatorio, y felicitaciones a cada papá, a cada mamá que está presente esta noche. Y la verdad que hemos orado al Señor para que este sea un tiempo de mucho provecho para todos, especialmente en la situación tan difícil que estamos viviendo en toda Colombia, pero particularmente allí en mi ciudad. Yo nací en Cali y aunque salí jovencita de allí, pero de todas maneras es mi ciudad natal y estamos muy compungidos, aunque estamos fuera, de saber lo que está pasando allí entre ustedes. Estamos orando por ustedes y estamos confiando que el Señor está en el control y que Él hará conforme a su voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. Esa es nuestra confianza. Bien, pues algunos de ustedes, papás y mamás, ya nos conocen. Las caras visibles de Funeducar somos Berta Pinedo, la abogada de la institución, y Fanny Sabogal, quien les habla, que soy la educadora, por llamarlo de alguna manera, y somos las que llevamos al frente el trabajo en contacto permanente con los colegios. Aparte, pues hay otro gran equipo al lado de nosotros, de nosotras, pero ellos están más ocupados en otras áreas. Así que tienen muchos saludos de todo el equipo y, como siempre, pues que sepan que estamos muy dispuestos y disponibles para acompañarles en los procesos de educación de los niños, de las niñas, desde la más tierna edad y hasta el grado que ofrece en este momento el colegio, que es quinto de primaria, y estamos orando para que se cumpla el anhelo del corazón de muchos papás y mamás que quisieran que se abriera también el bachillerato. En eso también estamos todos esforzándonos. La temática que desde la dirección se nos ha pedido que tratemos de abordar con ustedes es una temática que se ha denominado los 7 principios bíblicos. O los 7 principios, les llaman. Ustedes dirán, bueno, ¿eso de qué se tratará? Pero antes de pensar un poco en lo que son 7 principios bíblicos, hemos querido hacer como una introducción general. Y esta introducción tiene que ver con preguntarnos cómo podríamos nosotros relacionar la historia con la educación y con el gobierno. Sí, el gobierno. Incluso el gobierno civil. ¿Cómo podríamos nosotros relacionar la historia, la educación y el gobierno? Y este tema no lo estamos tratando porque está una situación de gobierno civil latente, de gobierno nacional latente, en la que hay enfrascadas una cantidad de concepciones. No es por eso. Es porque como cristianos nosotros sabemos y entendemos que el gobierno lo instituyó Dios. El gobierno civil lo instituyó Dios. Mucho antes de que existiera el concepto de república. Y que la historia es
la historia de Dios. Y que la educación es enseñar la historia. Para nosotros ir relacionando estas tres temáticas, partimos de un principio. Partimos de lo que tenemos en nuestra mente, lo que creemos en nuestro corazón acerca de quién es Dios. Esa es la primera base. Y no estamos hablando de religión, no. Estamos hablando simplemente del concepto que usted tiene en la mente, del concepto que usted tiene en su corazón, del concepto que yo tengo en mi mente y que tengo en mi corazón acerca de quién es Dios. Y el concepto que tenemos acerca de qué es gobierno. Esos son los dos conceptos fundamentales que tendríamos que razonar. Estos dos conceptos, ¿quién es Dios y qué es gobierno? Debemos sustentarlos en la verdad, porque sí existe la verdad. Sí, existe la verdad. Una verdad que es absoluta. Una verdad que no es relativa. Y no es que existan dos verdades, una absoluta y una relativa, no. Existe la verdad que es absoluta y existe una deformación de la verdad a lo que se ha llamado una verdad relativa. Esa verdad relativa es la que dice que lo que es bueno para mí puede no ser bueno para usted. Y lo que es bueno para usted puede no ser bueno para mí. Entonces usted viva su vida como usted quiera y yo vivo la vida mía como yo quiera. Esa es la verdad relativa. Pero hay la verdad absoluta, que es la verdad de Dios. Y para nosotros conocer cómo es la verdad de Dios, qué es la verdad de Dios, tenemos que sustentarla definitivamente en la Biblia. No hay otra manera. Por eso enseñamos que la Biblia no es un libro religioso. La Biblia simplemente es un manual. Es un manual. Porque si nosotros creemos que Dios creó el mundo y todas las cosas, también deberemos creer que la Biblia es el manual del diseñador, del creador de todas las cosas. Así como el creador, el que inventó la licuadora, hizo un manual para que podamos utilizar la licuadora sin echarla a perder. O el que inventó las diferentes máquinas que usamos en la casa o en las fábricas, cada una tiene su manual. Y leemos el manual antes de usarlo por primera vez para no echarla a perder. Así también Dios dejó este manual para su creación. La verdad de Dios deberá ser el sustento de todos mis conceptos. Entonces, es el sustento de lo que significa Dios para mí y es el sustento de lo que significa gobierno para mí. Es aquí donde yo voy a encontrar lo que es Dios y lo que es el gobierno. ¿Y cómo llega eso a la mente?
a través de la educación. Por eso la educación es tan importante, porque es a través de la educación que se transmite la verdad a la mente y al corazón. Ahora, si la educación es tan importante, habría preguntas que nosotros tendríamos que hacernos como papás, como mamás, como maestros, preguntas que deberíamos repetirnos una y otra vez hasta tener las respuestas más adecuadas para saber cuándo comenzar la educación, cómo educar de la manera más efectiva, por dónde comenzar. Y esta que nos parece clave, ¿de quién es la responsabilidad de educar? Son preguntas en las cuales nosotros tendríamos que trabajar un poco más, para entonces llegar a conclusiones, por ejemplo, de que la educación comienza desde el mismo momento cuando es concebido el embrión. Desde allí comienza la educación, porque ya ese fruto en el vientre comienza a recibir todo de la madre y del exterior a través de la madre. Son temas que tendríamos tiempo para trabajarlos, pero la educación comienza desde el mismo momento cuando se es concebido. ¿Cómo educar de la manera más efectiva? Es muy sencillo, según el diseño que Dios tiene trazado para educar. Él tiene un diseño explícito en la Biblia que podemos seguir para educar a infantes y a niños. ¿Por dónde empezar? Y desde cuando los niños están más chiquititos, desde cuando son un embrión, nosotros ya comenzamos a ejercitar lo que llamaremos la columna vertebral del currículo. ¿Quién o qué se imaginan ustedes? ¿Cuál materia, cuál asignatura es la que primero nosotros comenzamos a ejercitar con ese embrión que está en el vientre? ¿Cuál sería la primera asignatura que la mamá comienza a ejercitar? El papá o los que están alrededor. ¿Cuál se imaginan ustedes que será? ¿La matemática? ¿La geografía? ¿Las lenguas? ¿Cuál sería la columna vertebral para enseñarle a los niños? Maestras, ayúdenle. Las lenguas. El lenguaje. Bueno, el lenguaje es una herramienta muy importante en la comunicación. Pero pensemos en algo más que nos da más enfoque. Esa es una herramienta para comunicarse y es el vehículo para enseñar todo lo demás. Pero ¿cuál sería ese conocimiento que primero comienza a llegar? Comenzamos a hablar de los tíos, de los abuelos, de la familia. Comenzamos a hablar de papá, de mamá, qué hace papá, qué hace mamá. Comenzamos a hablar alrededor de todo lo que va pasando. ¿Qué es eso? Relaciones. Es la... Relación. Sí, estamos hablando de las relaciones. La Ajá. genética de la familia. La familia. Sí, estamos hablando de la familia. Sociedad. La historia. Estamos enseñando historia.
todo lo que comenzamos a relatarle al niño son historias. Eso es lo primero que nosotros comenzamos a relatarle al niño. Por eso los cristianos comienzan a hablarle de Dios a través de historias. ¿Por qué comienzan como historia? Porque comienzan a hablarle de qué ha hecho Dios, cómo lo ha hecho, para qué lo ha hecho, por qué lo ha hecho. Entonces, todo comienza a relacionarse a través de historias. Por eso decimos que la historia definitivamente es la columna vertebral del currículo. La Biblia es una metanarrativa, la más grande narrativa histórica. Y aquí, como alguien dice, puede estar desde antes de la eternidad pasada hasta después de la eternidad futura. Nos dice cuándo comenzó este mundo en el que nosotros estamos, cómo comenzó, qué pasó, qué fue sucediendo con todas esas civilizaciones, y al final de los tiempos, cuando ya todo termine, ¿dónde iremos a estar unos y otros? Es la más grande metanarrativa, y en esta metanarrativa ya metemos nosotros todo lo demás. Y por supuesto, el lenguaje es el vehículo y las relaciones son el pegamento de todo esto. Las relaciones. Así que la historia sería como la columna vertebral del currículo en educación. Por eso es tan importante conversar con los niños, escucharlos, atender sus preguntas, que ellos puedan sentirse escuchados y que sus preguntas puedan ser respondidas. ¿De quién es la responsabilidad de enseñar? Primeramente, ya sabemos que es de papá y mamá. Y que ellos delegan autoridad en los maestros de las escuelas o los maestros en las iglesias para que le acompañen en esta tarea. Pero la principal responsabilidad es de papá y de mamá. Habrá otras preguntas que tendríamos que hacernos y cuyas respuestas adecuadas nos van a permitir trazar como una hoja de ruta que nos ayude a guiar a los hijos a un puerto seguro. Es por la educación que los infantes y los niños, estamos hablando desde los recién gestados hasta los más o menos 10, 12 años. Esos infantes y esos niños, por la educación, en casa, en la escuela y en una iglesia, los que asisten a una iglesia, van a adquirir las herramientas necesarias y apropiadas para desarrollar sus dones y talentos, las habilidades, las capacidades y destrezas que ellos ya traen. ¿Para qué? Para el trabajo. Todos llegan equipados para el trabajo. ¿Cuando sean grandes? No. Desde la más tierna edad, ellos deben aprender a utilizar las herramientas necesarias y apropiadas según su edad para desarrollar sus dones y talentos, habilidades, capacidades y destrezas para el trabajo. Ya ese trabajo sea artístico, ya sea ese trabajo del tipo que sea. Así sea el preescolar, recoger los juguetes después de terminar de jugar, recoger toda la ropa sucia, los zapatos que utilizó y colocarlos en el lugar donde
debe estar la ropa sucia, ayudar ya cuando pueden a lavar los platos, recoger la mesa, ya cuando van pudiendo tender su cama. Todo este tipo de trabajos que son los apropiados, pero que el niño se sienta útil, que él se sienta que él trabaja. No solamente las tareas escolares y hacer estudiar y hacer las tareas escolares, no. Ayudar en la casa, en el trabajo de la casa. Esto es trabajo. La formación de esa vida, de ese niño, de esa niña, va a ser posible la formación de una familia y va a ser posible la formación de una nación. No existe opción. No existe ninguna otra opción. La calidad de vida del individuo es directamente proporcional a la calidad de vida de la familia. Y a su vez es directamente proporcional a la calidad de vida de la nación. No hay opción. No hay opción. El desarrollo de las naciones no proviene de la religión que profesan. No proviene de la cantidad de personas que crean en Dios. No proviene de la economía, ni de la cantidad de dinero que tengan las personas. No proviene de los sistemas políticos ni de gobierno. No. No proviene de allí. El desarrollo o las crisis de las naciones proviene de la calidad de los individuos, ciudadanos, de la calidad de sus infantes y sus niños, de sus jóvenes. Y todo comienza en qué saben, qué piensan acerca de Dios y qué creen acerca de Dios. Allí radica todo. ¿Inquietudes hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Alguien quiere reformular algo de lo que escuchó que le haya llamado la atención? No, señora, todo muy claro. Gracias. No, señora. Seguramente. ¿Amén? ¿Sí? Gracias. ¿Ariana? ¿Ariana, querías decir algo? Seguramente todos los que estamos aquí esta noche creemos en Dios. Tal vez alguien no. Si creemos en Dios, creemos que Él es el creador de todas las cosas. Y si creemos que Él es el creador de todas las cosas, entonces también podríamos entender que todo lo que Él creó, lo creó con un propósito. Él no creó nada al azar, Él creó con un propósito. Y en ese propósito, Él contempló una visión de bienestar y de seguridad para su creación. Por supuesto, para que haya bienestar y seguridad, tienen que haber leyes. Tiene que haber límites. Tiene que haber autoridad. Eso nos muestra que Dios es Dios de orden. Entonces, si Dios es creador,
todas las cosas se originan en Dios. Él todo lo creó con un propósito. Y creó leyes y límites para mantener orden en las relaciones, que ya ustedes las estaban mencionando antes. Los límites y las leyes de Dios solamente traen orden. No son un capricho de Dios. Y no es que yo le voy a poner estos límites y estas leyes a ver quién cae para castigarlo. No. Las leyes y los límites de Dios son para mantener el orden en su creación, para bienestar y para seguridad. Así que cuando esas leyes son violentadas, porque se rechaza a Dios, porque se niega a Dios, o porque simplemente lo ignoramos, y cuando esos límites son traspasados, vienen las consecuencias. Consecuencias que en ocasiones son graves y en algunas incluso trágicas, muy dolorosas, muy trágicas. De tal manera que un derecho de los infantes y los niños, cuando hablamos de derechos de los niños, el primer derecho será enseñar a los niños la ley de Dios. Enseñar a los niños los límites de Dios. Crea o no crea en Dios. Vaya a una iglesia o no vaya. Sea religioso o no sea religioso. Simplemente porque usted desea el bienestar de su hijo. Porque usted desea la seguridad de su hijo o de su hija. Enséñele la ley de Dios y los principios de Dios. Y es tal verdad que se cumple. Un ejemplo es Japón. En Japón son politeístas, pero las leyes económicas del Japón fueron traídas de Gran Bretaña. Leyes que están sustentadas en la Biblia. ¿Y cómo es Japón? Es casi una potencia. Se levantó así de aquel tsunami. Ellos son un ejemplo en muchas áreas, simplemente porque ellos siguen principios bíblicos y cristianos, aunque no crean en el Dios de la Biblia ni en Cristo. Este es un ejemplo de cómo la ley de Dios se cumple inexorablemente, como inexorablemente se cumplen sus consecuencias. Es derecho de los niños ser enseñados en la ley de Dios y es deber de los padres enseñarles y, como ustedes lo están haciendo de manera brillante, asesorarse de maestros cristianos para que les ayuden en esta tarea. La realidad que estamos viviendo hoy en nuestra nación y que particularmente en Cali se está viviendo, solamente nos está demostrando lo real que es esta verdad de la que Dios nos está hablando en esta noche. Construir vidas, construir familias, quebrantando la ley de Dios, sus límites solamente traen consecuencias graves e incluso trágicas. Solamente traen crisis para la nación, desarrollo, subdesarrollo, destrucción, hambre, miseria y más pobreza. Esta es una evidencia de lo que estamos hablando.
Pero en medio de las crisis más profundas de las naciones, siempre Dios ha levantado a hombres y mujeres que le creen. Hombres y mujeres que atienden a su mandato de enseñar su verdad y que hacen posible que existan colegios cristianos como el Colegio Bautista Betania, donde ustedes, papás, mamás, tienen la posibilidad de oír acerca de la verdad de Dios. Y tienen maestros que enseñan a sus hijos según el diseño de Dios para la educación. Desde Funeducar, entendiendo que vivimos en situaciones de pobreza en Colombia, en situaciones de limitaciones económicas, trabajamos duramente para que, en alguna otra ocasión les explicaba, para que ese dinero que ustedes no tienen que pagar a Betania, padrinos lo paguen. Porque si no hubiera padrinos, Betania tendría que cobrar mucho más de lo que cobra para poder sostener el colegio. Pero gracias a esos padrinos, Betania puede cobrar solamente lo que cobra. Entonces, todavía el Señor ha levantado ministerios como Funeducar, como Alianza Evangélica Española, que le creen a Dios y que creen que es importante que a los niños se les enseñe según el diseño de Dios. Por eso trabajamos, para hacer un soporte para ustedes, papás y mamás, con la ayuda de Dios. Y de esta manera también, ustedes tienen este espacio y seguramente van a tener otros, donde podremos conversar en próximas oportunidades. Ya ustedes tendrán también sus propias preguntas, sus propios aportes, porque vamos a trabajar algunas de las pautas de Dios para construir vidas que puedan desarrollar todo su potencial de una manera justa, de una manera buena, de una manera hermosa. Que sean personas bondadosas y no crueles. Que sean personas justas y no injustas. Y que sean personas que amen la belleza, la moral. Y para ello, estudiosos han encontrado 7 principios fundamentales que nos pueden guiar en la reconstrucción de nuestras propias vidas y en la construcción de las vidas de nuestros hijos e hijas, de nuestros estudiantes. Porque aún es tiempo, aunque ya seamos mayores, todavía nosotros cada día podemos ir mejorando en esa reconstrucción de nuestra propia vida. Y hoy solamente vamos a nombrar esos 7 principios y luego poco a poco vamos a ir estudiándolos con un poco más de detenimiento. El primer principio, ¿quieren ayudarme a recordarlo, profesoras? El primero de los 7 principios bíblicos. Ay, Señor. Carácter. El carácter cristiano. A ver. Individualidad. 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 El principio de la individualidad. Dios creó todo lo que existe. Y cuando había creado todo, el cielo, la tierra, el universo, todo lo que nos dice Génesis 1, finalmente creó un hombre y una mujer.
para que tomaran señorío sobre esa creación, para que señoreara, no para que se enseñoreara, no, para que fuera señor, no para que fuera el dominador, el autoritario, no, sino para que tuviera autoridad y para que fuera el administrador de toda esa creación. Ese hombre y esa mujer fueron hechos con unas características específicas. Dice la Biblia que Dios los creó a imagen y semejanza de Él. A imagen y semejanza de Dios me creó. A imagen y semejanza de Dios te creó. Quien no lo cree, no importa. De todas maneras, Dios lo creó a imagen y semejanza de Él. Y eso le da una particularidad especial por sobre toda la naturaleza, por sobre todo lo creado. El hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y cada uno de nosotros es único, así como Dios es único. Así haya dos personas que se parezcan muchísimo, cada una es única. Tenemos las huellas dactilares, digitales, como se dice, que ninguna se repite. La voz. Hay sistemas para leer la voz y no hay ninguna voz que sea igual a otra. En los animales, en la nieve, en tantas partes, se dice que Dios creó todo único. Único. Eso es algo para maravillarse. Y los niños se asombran de eso. Si ven las hojas de las plantas y comparan dos hojas, ninguna hoja es igual a la otra, aun cuando sean de la misma planta y con las mismas pintas, van a ver que el diseño es y la composición y eso son diferentes. Es maravilloso. ¿El qué? Así que individualidad es el primer principio. Después vamos a ver cómo es que la individualidad se contrapone al individualismo y se contrapone al colectivismo. ¿Ves? Entonces, por un lado va el individualismo, por otro lado el colectivismo, pero de Dios es la individualidad. Ahora sí, el segundo principio, que es el que ya nos habían mencionado, carácter cristiano. En la individualidad, las maestras, seguramente muchas estarán recordando, hablan a sus hijos acerca de los apodos, del bullying, del respeto por el otro, porque cuando los niños hacen bullying o se burlan por las diferencias de otros niños, están violentando el principio de la individualidad. Qué importante, papás, mamás, ¿cierto? Qué importante. Cuando las maestras entonces enseñan a los hijos vuestros acerca de la individualidad y cómo hay que respetar esa individualidad. Esto lo vamos a trabajar más en otras ocasiones. Hoy solamente
es una introducción. Hablaba de carácter cristiano. Todas las personas tenemos un carácter. Y de ese carácter, a veces la gente dice, es que los Pérez somos así. Y como los Pérez somos así, yo no puedo cambiar. Pero según la Biblia, nosotros tenemos un concepto muy preciso. Y es que todos nacemos con el carácter dañado. Dice la Biblia que cada uno quiere solamente lo malo. Y seguramente que si comenzamos a conversar con papá y mamá ahorita, muchos van a decir algo como esto. Un niño de 3 o 4 años. Pero es que nunca le hemos dicho de esto, nunca él ha visto esto, nunca. ¿De dónde saca semejante cosa? Aparecen con unas cuestiones que a ustedes los asombran. Y dicen, ¿de dónde este muchachito sacó eso? ¿Quién le ha enseñado a ser malo? No, él no necesita que nadie le enseñe. Porque así como la Biblia dice que la ley de Dios viene escrita en el corazón de las personas, así mismo viene escrita ese carácter dañado. La ley de Dios me dice que yo no te puedo pegar un puño porque te va a doler. La ley de Dios me dice que no me puedo dejar pegar un puño porque me va a doler. Pero el corazón del niño, que viene ya dañado, ella tiene la intención de arrebatarle la comida al otro niño, de quitarle lo que él quiere, aún golpeándolo. Y nos preguntamos, ¿de dónde este muchachito hace eso? De ese carácter que viene dañado. Entonces nosotros decíamos, es que él está muy chiquito. Cuando él comience a crecer, él va a cambiar. Y entonces déjelo, no lo moleste tanto, lo va a traumatizar. Es que no tienes que cogerlo a palo. No tienes que gritarlo. No debes ni cogerlo a palo ni gritarlo. Con mucho amor, con mucha ternura, pero con autoridad. Desde lo más chiquitito del niño, el infante, por eso hablamos de infantes, no solamente de niños, sino de infantes, menores de 4 años. Ya tú puedes enseñarle cómo es el carácter cristiano y confrontarlo con su carácter dañado. Una explicación bonita de un maestro decía que su esposa estaba limpiando el piso y la niña de meses todavía no caminaba, como iba a cumplir el añito, todavía no caminaba, llegaba hasta allí, quería meterse y ella le decía que no y la colocaba para allá y como 5 veces ella la pasaba para allá. Al final, entre que la señora estaba limpiando y corriendo la niña para allá, ya la colocó un poquito más durito sobre el piso. Te quedas allí. Y cuando la niña vio que ya no podía pasar, dio la vuelta y se fue llorando. Al fin entendió que no podía entrar donde ella quería. Hay muchas cosas hermosas que aprender sobre carácter cristiano de los niños. ¿Qué quiere decir carácter cristiano? Un carácter que se conforma al carácter de Cristo. Y tenemos muchos ejemplos en lo que la Biblia nos narra acerca de cómo era Jesús cuando niño y cuando joven. Cuando quiso sentirse grande a los 12 años y se fue allí, habló con los doctores y todo eso y ni se interesó por su papá y su mamá que estaban desesperados buscándolo. Ellos lo encontraron finalmente después de buscarlo como 3 días y él dice, pero ¿por qué me buscabais si estaba en los negocios de mi padre?
Y dice que con mucha ternura, María lo tomó, lo llevó. ¿Y qué le dijo? No dice en la Biblia, pero sí dice más adelantico que Jesús vivió sujeto a sus padres. Nunca más volvió a ser tal osadía. Que vivió sujeto a sus padres. O sea que la regañina fue efectiva porque vivió sujeto a sus padres. Eso es lo que nuestros jóvenes necesitan hoy. Y cuando hablo de joven, no estoy hablando de jóvenes de 37 años, ni jóvenes de 45 que no se han casado. La Biblia solamente nos habla de 4 etapas. La infancia hasta los 4 años más o menos, la niñez hasta los 10, 11 años y la juventud hasta los 18 cuando se hacen mayores de edad. Punto. De ahí en adelante son adultos. No hay más. Entonces, en la infancia y en la niñez, nosotros estamos formando carácter cristiano. Estamos ayudándoles a ejercitar autogobierno cristiano, que es el tercer principio, para que ellos sepan dominar todos sus ímpetus. Como decía una niña en un colegio, profe, entré y Carlitos estaba tomando mi agua y me dieron unas ganas de darle un puño, pero tuve autogobierno y no se lo pegué. Eso es lo que tenemos que alcanzar en nuestros niños con la ayuda de Dios. Que el niño pueda tener autogobierno cristiano, que respete la individualidad de cada uno y la suya propia y la haga respetar, que forme un carácter cristiano, que tenga autogobierno cristiano y que cree una conciencia cristiana, que es el cuarto principio. Una conciencia cristiana que le permita distinguir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo legítimo y lo ilegítimo. Estos son 4 principios básicos. Y estamos aquí en una pequeña introducción. Y son principios que los niños deben trabajar fuertemente. No de vez en cuando, no cuando están en la iglesia solamente o en el colegio solamente. Es todo el tiempo. Como dice la Biblia, al levantarse, al acostarse, cuando van por el camino, mientras están en la comida, es en todo el tiempo que el niño debe estar siendo ayudado a formar ese carácter cristiano, a ejercitar ese autogobierno cristiano, a crear esa conciencia cristiana. ¿Para qué? Para que a los 12 años, cuando él llegue a esa etapa que él va a ser joven, no se convierta en un adolescente. La adolescencia no es una etapa bíblica en las personas. La adolescencia es una desgracia, porque adolescencia quiere decir que el niño adolece, que carece. ¿De qué carece? Carece de principios. El niño no sabe, no aprendió acerca de la individualidad. El niño no sabe, no ha formado un carácter cristiano y no sabe comportarse. El niño no tiene autogobierno cristiano. El niño no creó conciencia cristiana. Entonces, cuando llega a la etapa de la juventud, es cuando los psicólogos dicen que es un adolescente. No sabe comportarse. Y él quiere seguir haciendo los mismos berrinches que le hacían en el supermercado a los papás para que le compraran a Superman o a la muñeca o el dulce.
Y así como él estaba listo a destrozar todo en el supermercado para que le compraran algo y la mamá y el papá por vergüenza se lo tenían que comprar, así salen hoy a las calles a quemar. Para que papá gobierno le responda. ¿A qué? Todavía no sabemos. Porque por principio, la economía de las personas no es mejorada y nunca será mejorada por los sistemas de gobierno. La economía de las personas será mejorada porque cada uno trabaje conforme al diseño de Dios para crear su propia economía. Y es el Dios de los cielos quien bendice para que tengas suficiente para vivir tú y tu familia, para pagar tus impuestos, que son bíblicos, para pagar tus diezmos, que son bíblicos, porque de allí se debería ayudar a los pobres. Incluso para tú mismo dar a los pobres. Ese es el diseño de Dios. Principios de economía, de mayordomía. Nos quedan 3 minutos. Sé que es denso y solamente hemos orado a Dios que Él sea disponiendo sus mentes y sus corazones. Ustedes ya son adultos y yo les hablo como a adultos, no como a los niños del preescolar o la primaria, les hablo como adultos. Y seguramente ustedes como adultos ya lo habían escuchado antes, pero hoy permítanme recordárselo. Si usted tiene a Jesús en su corazón, si ya ha recibido alguna vez a Jesús en su corazón, órele y pídale con fervor que le ayude a entender su palabra, que le revele su verdad. Y Él lo va a hacer de la manera que usted menos espera, de los medios que usted menos imagina. Dios se va a valer para ayudarle a usted a entender su ley, sus límites, su diseño, su propósito. Si usted todavía no ha recibido a Jesús en su corazón, no ha hecho no ha tenido ese encuentro con Jesús, tal vez puede tener una oportunidad allí en la habitación donde duerme. Hable con Él y pídale: Señor, yo quiero tener un encuentro contigo, Jesús. Y Él se le va a manifestar. Si quisiera ayuda, puede hablar con la maestra de su hijo, de su hija. Puede hablar con la directora, la pastora Janet, con la coordinadora Luz Ángela, con el pastor Nicolai. Y pregúntele: ¿cómo puedo yo recibir a Cristo? ¿Qué necesito para estar segura que he recibido a Cristo? Y ellos con mucho gusto le van a guiar. Señores, señoras, no hay opción. La salida de las crisis personales, familiares y de la nación está en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias, Luz Ángela, maestras. Gracias, papás. Gracias, mamás, por este espacio. Lo valoramos altamente y oramos que el Señor traiga convicción a sus corazones a través de su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muchas gracias, papás, mamás, por estar aquí conectados. Gracias a Fanny, gracias a Berta por sacar ese tiempo especial para que trabajemos pautas que nos ayuden a construir vida.
Y es lo que necesitamos, unirnos como institución educativa y como padres para trabajar esas pautas, y estaremos trabajando esos 7 principios que Fanny nos ha presentado en esta noche, 7 principios fundamentales que nos ayudarán en la reconstrucción de nuestras vidas, ¿no? Y también en la construcción de la vida de nuestros pequeños. Y es muy importante que usted separe esa ahorita y no se deje quitar esta bendición que tenemos de unirnos para aprender, para tener herramientas para poder trabajar con nuestros pequeños. Desde el colegio estamos haciendo una labor y ustedes como padres también van a fortalecer esa labor. Por eso les damos muchísimas gracias. Vamos a ser bien puntuales al iniciar. Lo estamos haciendo a esta hora, porque a esta hora ya la mayoría de padres están en casa. Cali en este momento a las 4 a 4:30 ya es hora pico, ya la gente está llegando, ya no estamos como llegando de nuestros trabajos, porque muchos inclusive hoy no trabajaron. Entonces yo les felicito por haber sacado ese tiempo, y quiero decirles que si ustedes quieren volver a escuchar esta importante introducción, tenemos grabada la reunión, y bueno, estamos para construir a favor de nuestras familias, a favor de nuestra niñez y de nuestra nación. Esa es la tarea como entidad educativa. Entonces, muchísimas gracias, que Dios les bendiga, que pasen una feliz noche.